Ni un solo chip de Nvidia funciona sin cobre y la oferta mundial no está respondiendo. Hoy te explico con datos de Goldman Sachs, Wood Mackenzie y JP Morgan dónde está la asimetría real del boom de la IA. El consenso es claro. Los cuatro grandes hyperscalers han anunciado CAPEX combinado de $300 mil millones en infraestructura de IA para este 2026. Microsoft contribuye con casi 90 mil millones. Amazon Web Services con 75 mil millones. Meta con 65 y Google con 70. Pero hay una capa estructural debajo que casi nadie está modelando con seriedad. Un data center hyperscale no es solo silicio, es cobre. Mucho cobre. Y el suministro mundial de cobre lleva años sin responder al ritmo que la demanda exige. Vamos a los números. La métrica clave es la intensidad de cobre por megavatio instalado. JP Morgan estima entre 27 y 33 toneladas de cobre por megavatio en grandes campus de IA. Otros analistas elevan el rango a 30 a 40 toneladas para data centers. Para que te hagas una idea de la escala, un data center hyperscale típico se diseña en bloques de 50 a 150 megavatios. Eso significa que una sola instalación grande puede consumir entre 1.500 y 6.000 toneladas de cobre, solo en cableado, en transformadores y refrigeración líquida. Los data centers convencionales históricos consumían entre 5.000 y 15.000 toneladas. Los hyperscale modernos para IA llegan a 50.000 toneladas por instalación. JP Morgan proyecta que la demanda total de cobre solo por data centers alcanzará 475.000 toneladas en 2026 y rondará las 500.000 anuales para 2030. Esto es solo data centers. Es la categoría que más crece dentro del cobre por encima de la electrificación residencial. Aquí está el problema estructural que el mercado no está pricing correctamente. La oferta mundial de cobre no puede crecer al ritmo que esta demanda exige. Y la razón no es coyuntural, sino que es estructural. Primero, los grados decrecientes. Las minas existentes producen cobre de cada vez peor calidad. Codelco, la mayor productora del mundo, lleva 2 años consecutivos en su producción más baja en 25 años. Segundo, los lead times. Una mina nueva tarda entre 7 y 15 años desde el descubrimiento hasta la primera producción. Permisos, SG y también por capital. Es un ciclo lento por definición. Tercero, los recortes en activos clave. Freeport acaba de revisar a la baja su producción de Grasberg, una de las minas más grandes del mundo, en 300 millones de libras menos para este 2026. Doble dígito porcentual menos de lo planeado. Cuarto, Cobre Panamá, una de las 5 minas más grandes del planeta, capaz de producir el 1% de la oferta mundial, lleva más de un año cerrada por decisión judicial, sin fecha clara de reapertura. Quinto, la nueva guía es modesta. Los proyectos confirmados para entrar en producción entre 2026 y 2030 no llegan a cubrir ni el 50% del déficit proyectado. El resultado matemático es directo. La demanda sube, pero la oferta no. El precio tiene que ajustarse. Wood Mackenzie es claro. El mercado del cobre ya cerró 2025 con un déficit refinado de 304.000 toneladas. Para 2026 el rango proyectado está entre 150 y 330.000 toneladas adicionales de déficit. Pero el dato que de verdad importa es el largo plazo.
Wood Mackenzie calcula que la demanda total de cobre crecerá un 24% hasta 42,7 millones de toneladas anuales en 2035. El segmento de transición energética crecerá al 10% anual compuesto. Para cerrar ese gap, la industria necesita 7,8 millones de toneladas de cobre nuevo, de aquí a 2035. Equivale a abrir el equivalente a 6 o 7 minas del tamaño de Grasberg en una década. El escenario base de Wood Mackenzie es que solo el 70% de la demanda proyectada para 2035 será cubrible. Bloomberg NEF añade un escenario más extremo: si no hay inversión nueva ni reciclaje agresivo, el déficit acumulado para 2050 podría alcanzar 19 millones de toneladas. Aquí está la parte operativa. ¿Cómo se juega esta tesis sin tener que abrir una mina tú mismo? Freeport, ticker FCX. Producción de 3,1 mil millones de libras de cobre proyectadas para 2026, más oro y molibdeno como subproductos. Exposición directa a Grasberg, lo que es bueno cuando la mina produce pero peligroso cuando recorta. Southern Copper, ticker SCCO. Operativa en Perú y México, con coste de producción neto de menos 11 céntimos por libra en el primer trimestre de 2026. Coste negativo porque los subproductos como molibdeno y plata superan el coste del cobre. Glencore, ticker GELN. Mix diversificado entre cobre, zinc, níquel y cobalto. Sensibilidad menor, pero ingreso por trading de commodities como cojín. BHP, diversificado en hierro, cobre y otros. Capital sólido, Antofagasta, Anto. Puro cobre chileno, alto apalancamiento al precio. Y para quien no quiera elegir empresa, ETF COPEX, Global X Copper Miners. Replica una cesta diversificada de mineras de cobre, con una comisión de gestión moderada, además de liquidez decente. Catalizadores activos. Goldman Sachs proyecta precio promedio cobre en $11.400 por tonelada en 2026, con escenario de $15.000 en 2035. Además, el Departamento de Comercio de Estados Unidos espera implementar un tarif sobre cobre refinado del 25% o superior antes de mediados de 2026. Si se materializa, presión adicional al alza en COMEX. Riesgos a vigilar. 1. Recesión en los Estados Unidos cortando la demanda industrial. 2. Debilidad china en construcción residual. 3. Sustitución de cobre por aluminio en aplicaciones marginales. 4. Dilución por capital raising en mineras endeudadas. 5. Riesgo país en activos chilenos, peruanos y africanos. Mi lectura cuantitativa sería esta: la asimetría favorece exposición a cobre vía mineras diversificadas, no vía un solo nombre. El consenso celebra Nvidia. Yo te he enseñado el cuello de botella que casi nadie está mirando. Si te ha aportado, suscríbete. Cada domingo subo un análisis cuantitativo independiente como este. La newsletter Sigma Markets en Substack profundiza con datos extra cada semana. Esto es educación financiera, no asesoramiento. Realiza tu propia investigación. Soy Gonzalo y esto es Sigma Markets.